Bienvenido a su programa, su espacio Periodismo y Sociedad. Un espacio abierto, horizontal, donde aireamos día a día información para que usted forme su propia opinión. Buenos días, don Andrés Mato, me le adelanté. No, usted tiene la autorización. Es que lo vi a usted tan elegante que me dije para mí adentro, don Licho está regodeándose en su elegancia. Le dije que fui invitado por el señor presidente de la República para airear algunos temas que tienen que ver con el desarrollo nacional. Y él me escucha todos los días, no se escucha todos los días. Entonces, ayer hablamos de algunos temas y me dijo, necesito airear esos temas. Y quiero que... Llévese un abanico. Yo tengo un abanico. Tengo un abaniquito manual. Bueno, de esos chiquitos así. Lo uso para limpiar nuestra computadora. ¿Cómo está usted? Mire, un día como hoy, pero en 1882, imagínense, hace unos años, nació Apolinar Perdomo Sosa en Neiva. En Neiva, sí. El poeta del amor. Le disputa ese título a Fabio Fiallo. El poeta del amor. Escribió un solo libro, Cantos de Apolo, pero allí recogió sus obras Génesis, Canción de Amor y Odio a la vez, Tu albo sombrero. Sí, Un poeta, Mire, yo me sorprendo todos los días cuando reviso estas efemérides. El acervo cultural dominicano expresado en centenares de personas que se registran en esas páginas de efemérides, que habrán muchísimos que no están registrados, por supuesto. seguro. Y es interesante por un lado, y por otro lado da cosa de que no se le dé más difusión a ese valor histórico dominicano, a ese baúl de cultura que existe allí, que al abrirlo rebosa de cosas importantes. Tiene que volver, pudiera ser el Ministerio de Educación. Hace 30, 40 años, uno dice, bueno, la formación del dominicano antes era mucho más firme, mucho más amplia, mucho más profunda en todos los sentidos, todas las áreas del conocimiento, que ahora, pero yo no creo eso tanto, aunque ahora como el conocimiento está tan ampliado y los medios están tan diversificados, la población de estas épocas, a los que le llaman milenios y otros términos, popi, qué sé yo, y una serie de términos extranjerizados, pero que resulta que en aquel tiempo, por ejemplo, la literatura nacional, el Parnaso dominicano, como le llamaban, eso se aprendía en la escuela y se aprendía en los clubes culturales y se aprendía en lo que hoy llaman peña, pero que aquella época era una tertulia entre jóvenes, a veces con adultos. Y entonces esos personajes eran discutidos, conocidos, sus obras eran también objeto de revisión, de análisis, de aprendizaje. Yo recuerdo que en ese tiempo la juventud, óigame, la juventud de los sectores marginados, los sectores populares, a través de esos clubes, tenían esos intercambios literarios, llevaban a obras de teatro, todas esas piezas literarias, y hacían sus presentaciones fines de semana, tanto en la escuela los días de celebración de efemérides, como los fines de semana en la calle, el teatro en la calle. Esa época yo quisiera un ministerio de cultura que eso vuelva y que la juventud del barrio estimule su valor de aprendizaje, su deseo de aprendizaje a través de esa parte. Pudiera ser, no está lejos, y ojalá que este gobierno se apiade de esa situación y logremos llevar
esa mística a los sectores populares. Pienso que hasta la delincuencia se reduciría. Pienso que habría un aumento en la autoestima de la gente. Y yo pienso que habría un mejor conocimiento en las redes, hasta las desentamos, hasta las higienizamos. En lugar de en lugar de tener, pues intercambiamos ese acervo cultural. Así pienso yo. Sí, no, es verdad. O una dirección de tradiciones y costumbrismos dentro del Ministerio de la Cultura, o un programa especial. Un programa, no tiene que ser una dirección, un programa especial con objetivos bien claros y una gerencia por objetivos, valga la redundancia. Y se lograría mucho. Mire, un 7 de octubre, pero en 1863, un poquito antes de la anterior fecha, llega a Caracas, Venezuela, Manuel Rodríguez Obgio, O-B-J, ¿ah? Con B, ese es otro ilustre. Poniéndose a las órdenes de Juan Pablo Duarte, informándole sobre el grito de Capotillo. Pero yo quiero colocar aquí de relieve que ellos fueron a hablar con Juan Crisóstomo Falcón, que para el momento era el presidente de la República. Fue con un periodista famoso de la época, Blas Brusual, un venezolano. Falcón se comprometió a ayudarle y le aportó 1.000 pesos a la causa. Yo quiero significar algo de Falcón rápidamente. Sobre todo el valor de esos 1.000 pesos en ese tiempo. Sí, pero aparte de eso, Falcón es hijo de José Ildefonso Falcón, un dominicano que emigró en 1821-22, cuando las crisis haitianos, en esa época, emigró a Venezuela y llegó a esa región occidental del país, a un pueblo llamado Jadacaquiba. Si usted va hoy a Jadacaquiba, bueno, es una pequeña aldea con 200 casas, 300 casas, no debe tener más. No debe tener más. Yo me imagino que allá en 1820, 21, 22, cuando llegó José Ildefonso Falcón a Jadacaquiba, lo que sería eso. Además que es una zona muy árida, muy árida. Ahí pasan años que no cae una gota de agua. Casó con Josefa Sabarce, que es de los Sabarce del amigo suyo, Gerardo Sabarce. De esa misma. Sí, porque ellos son de Jadacaquiba. Néstor Sabarce, el cantante, todo eso son de Jadacaquiba. Son de allí. Y de esa unión matrimonial salieron varios hijos. Uno de ellos es Juan Crisóstomo Falcón, que fue el líder de la Revolución Federal en Venezuela entre 1859 y 1863, 64. Ahí asumió la presidencia hasta el 68, que fue cuando tuvo este encuentro con Juan Pablo Duarte, que me imagino que él, sabiendo que era hijo de dominicanos, recibió a Duarte, etcétera. Le daría cierto calor o un mínimo de calor. Y también el fervor expansionista de la libertad y la independencia de ese tiempo. Sí, porque Falcón fue un hombre demasiado quizás pasivo para aquel momento de turbulencia, de guerras civiles. Fue un hombre que manejaba la derecha, la izquierda, etcétera. Y prácticamente no le gustaba el poder. Él, siendo presidente de la República, se fue prácticamente vivía en su pueblo en el estado Falcón, lo que hoy en día es el estado Falcón, es un pueblo cercano a Jadacaquiba, relativamente cercano a Jadacaquiba. El estado Falcón se debe a su nombre, sí, a su nombre. Es un estado que está en el... Usted ve como esa cabecita en Venezuela que sale así, la península paraguaya, eso es parte del estado Falcón, parte porque el estado entra dentro del territorio, etcétera. Son como 26.000 kilómetros cuadrados que tiene ese estado. Entonces, él vivía en un pueblo allí y él prácticamente no gobernaba en Caracas. Prácticamente. Él no tenía mucho apego al poder, al palacio, a esas cosas. Pero con Falcón, con triunfo de la Revolución Federal, se acabaron los privilegios que venían de la colonia de los marqueses. Todos esos títulos se eliminaron definitivamente y se dieron una serie de normas de progreso en cuanto a ferrocarriles, en cuanto a una serie de iniciativas en ese tipo.
Fue un periodo de la historia interesante y se pacificó mucho el país. Después vino Guzmán Blanco, que recién llegado, que era el secretario de él, llegó en el 1870, y a la semana de haber llegado al poder por una revolución, decretó la educación obligatoria y gratuita en todo el país de la primaria. Un país que no tenía escuelas primarias. Él la decretó y obligó a los consejos municipales a crear escuelas, a contratar maestros para enseñar a leer y escribir a todo el mundo en 1870. Así que todos esos caudillos posteriores del siglo XX que se abrogan que yo hice o dejé de hacer, todo eso venía desde muy atrás. Bueno, magnífico, magnífico su introducción. Pues, así que para que vea también la sangre dominicana como se ha mezclado con la venezolana, que al final toda la sangre es roja y es la misma. Sí, es la misma, es la misma. Por eso Venezuela y Dominicana han tenido esa hermandad permanente, ha sido frecuente y a veces hemos tenido bajas, pero entre Venezuela y Dominicana ha habido una más firme hermandad que entre otros pueblos que pudieran haberla tenido, tanto con ellos como con nosotros. Entonces, no es casual que era por política, por los demócratas, por el Partido Acción Democrática. No era por eso, no. Eso es histórico, eso es Simón Bolívar, eso es José Martí, eso es Juan Pablo Duarte, sí. Eso es independencia, eso es la libertad. Mire, yo fui director de política del Estado Apure en 1986. 1986, director de política del Estado Apure. El Estado Apure es un estado que está al sur, que hace frontera con Colombia, que hay una zona de altísimo movimiento guerrillero. Es un estado muy extenso. Es muy ¿cómo se llama eso? Agropecuario. Es muy minero. Sí, mucha ganadería. Mucha ganadería. Porque hay una finca, cualquiera tiene 20.000, 30.000 hectáreas. Todavía. Finca. Sí, todavía. Ahí inclusive estaba la finca de los ingleses, que ahí salía carne, cuando la guerra mundial, salía carne por montón para Europa, para la guerra. Salían por el río Apure, se conectaban al río Orinoco y ahí salían los vapores hacia Europa, full de carne para alimentar las tropas. Eso fue. Pero déjeme decirle lo siguiente. Había un pueblo llamado, o hay un pueblo llamado Achagua, que hoy en día ya es una ciudad bastante grande, pero en ese momento tendría 20.000, 25.000 habitantes. Bueno, en Achagua, en 1986, había un instituto Juan Pablo Duarte, un instituto privado, era un instituto de estudios duartiano, de gente dominicana que vivía allí y tenía su amor por su historia. ¿Y por qué lo hicieron allí? Porque allí vivió Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte vivió en ese pueblo de Achagua en el siglo XIX, que en Achagua sería, imagínense usted, si en ese momento era un pueblito, lo que sería en el siglo XIX. Porque Juan Pablo Duarte en Venezuela tuvo una época en que vivía de la venta de las plumas de garza, que era un comercio muy solicitado, sobre todo se exportaban muchas plumas de garza a Europa. Y esas zonas que tienen montones de garza, había un comercio en torno a eso. Para que usted vea las relaciones de donde menos uno se imagina. Y luego fui a un pueblo llamado El Orza, que queda en el Arauca, que en 1986 había que ir, en verano se podía ir con carretera, pero en invierno en avioneta. Y cuando me llego yo la primera vez a visitar El Orza, oh sorpresa, el médico del pueblo era un dominicano. Okay. Un dominicano. Y yo me quedé sorprendido. En 1986, el médico del pueblo era un dominicano. Y yo le dije, ¿usted qué hace por aquí? Bueno, tal, tú sabes, la historia de los seres humanos. La historia de los seres humanos. Para que tú veas cómo son las cosas. Sí, lo errante y lo
Pero allá en medio del Orsa, el Orsa en esa época era cuando llovía, en la época de lluvia, que eran 6 meses al año, o son 6 meses al año, eso se queda totalmente aislado. Hoy en día ya hay unas carreteras que lo han hecho con promontorios y ya creo que se puede llegar, pero en esa época era imposible, había que llegar o en bote o en avioneta. Eso era independiente. Bueno, Isidro, hemos llevado cultura con sabrosura, el periodismo de sociedad a nuestros televidentes. Es muy bonito escuchar esas anécdotas y ese relato de la historia, conocer nuestros personajes, nuestros hitos históricos que nos ayudan a identificarnos y a saber quiénes somos en esa parte. Vamos a una pausa ahora para que entremos en lo que está en el palpitar del corazón de la sociedad dominicana hoy, que tiene que ver con acciones de gobierno, acciones de oposición y otras cosas más. Usted me permite que le pidamos al señor que está dirigiendo, que puede ser Elvin o puede ser Joni o puede ser Joan, que vayamos a esa pausa. Estamos en el aire. Usted trajo una agenda, dicen que caliente. Bueno, sí, porque usted sabe lo que yo he notado y he escuchado mucho. El gobierno de Luis Abinader tiene hoy 16 más 7, 23, 53 días en el gobierno. 53 días que parece que por tantas cosas que han ocurrido, parece que se debió haber hecho todo en un año. Entonces la gente cree que ya el gobierno es viejo, porque de verdad que todos los días está haciendo cosas que una sustituyen a la otra y eso hay que hacerlo. Parece que en estos 53 días se ha ido aposentando ya la visión en cada una de las instituciones del gobierno. Pero esos 53 días fueron aprovechados por el partido que fue desplazado en el gobierno, que me dice un politólogo, cuyo nombre me voy a reservar, y en una conversación con un alto oficial militar que está esperando que lo llamen, dice, el problema es que el PLD no se da cuenta que perdió las elecciones, que ya ellos no son gobierno. Pero me dijo uno, me dice, nosotros somos gobierno, me dice un PLDista. Ustedes no han sentado, no se van a sentar, ni están haciendo para que nosotros nos demos cuenta que nosotros estamos en la oposición. Eso me dice un PLDista, que era viceministro. Entonces yo le dije, bueno, yo les escucho, no les discuto porque son los pareceres individuales. Usted me dice, ¿por qué Licho trae esto a la palestra hoy? Bueno, porque resulta que ahora un gobierno que estuvo masacrando al pueblo con préstamos, con impuestos, con productos elevadísimos de precio, con un derroche en la administración pública, con un personal supernumerario en todos los órdenes, que el presidente Luis ha tenido que cancelar cerca de 1.500 a 2.000 botellas consulares y diplomáticos que tenía. Esa gente está trazando pauta y esa gente encuentra eco que dice, ¿cómo? Si yo hubiera estado en el gobierno, yo no hubiera hecho eso, como aparece el señor director de Hacienda anterior, que él dice, yo no hubiera hecho un presupuesto así, pero él hizo 8 o 10 presupuestos que todavía el pueblo está con el látigo en la espalda por los golpes que sintieron. Entonces, ayer escuché a doña Miriam Germán
porque una de las cosas por las que la gente cree que el PLD está en el gobierno es porque no ha sido evidenciado. La gente quería como que fuera apresado a todo el mundo. Entonces, con mucho tino, el gobierno y el Ministerio Público ha decidido que no, que primero hay que sustentar, hay que investigar para que después no haya lamento de que se cayó este expediente porque no fue bien investigado. Entonces ayer la Procuradora General de la República tuvo un intercambio con los periodistas, más o menos una rueda de prensa, en donde ella respondió preguntas y le cuestionaron sobre muchas cosas. Entre las cosas que le cuestionaron estuvo de los expedientes que se pudieran estar instrumentando. Salió un número que yo no escuché que ella lo dijo, pero salió ahí, de alrededor de 239 expedientes que se están investigando con una forma discreta y una forma, parece que con perseverancia. Hay un gran personal y todavía dice que necesita ampliarlo, pero que no se había tenido ese número de más de 40 fiscales encabezando esas investigaciones. Entonces, ella mencionó un caso. Le dijeron, pero mencione un caso. Bueno, ella dijo, estamos investigando y estamos citando como al presidente del PLD, porque el presidente de la Cámara de Cuentas se le quejó al Ministerio Público que el PLD no quiso que le auscultaran sus cuentas y sus gastos de campaña, las cuentas de la inversión de la Junta. Entonces, como que ella dio ese pelito para que de ahí jalen el cuerpo y diga, estamos investigando al PLD porque el presidente, no, ella no dice que es una iniciativa suya ni nada, sino que el presidente de la Cámara de Cuentas se nos quejó, nos dijo que había tenido dificultades porque el PLD no quiso que le indagaran el uso de los fondos en la campaña. Entonces, ese partido... de la cuestionada Cámara de Cuentas. De su Cámara de Cuentas, de su Cámara, porque esa Cámara la hicieron ellos a imagen y semejanza. Inclusive, muchos de sus miembros son personalidades muy cercanas a quienes ejercieron el gobierno. Entonces, eso tiene que ver. Yo oigo las denuncias de Leonardo Paña y de algunos, porque de la inmensa mayoría no lo oigo, de que se robaron, se llevaron para sus fincas los vehículos, que se han llevado hasta, bueno, ahí acabaron de cancelarle 4 guardaespaldas a un cónsul que no fue nunca al consulado, pero él tenía 4 guardaespaldas. Por eso. Entonces, como que eso, como que tiene que ver con esa denuncia de Faña, de que se llevaban los tractores, que se los llevaron, que él ha tenido que ir a finca. Yo sé de instituciones que han tenido que ir nada más y nada menos que a finca de generales y han detectado vehículos de distintas instituciones. Yo sé de un general, que no me atrevo a dar el nombre porque me dijeron que mantuviera la discreción, que le encontraron 40 vehículos en una finca, vehículos, camionetas, camiones, pero una cosa absurda. Entonces, cuando fueron donde ese general, que él dijo, ustedes son unos M, ustedes no pueden venir aquí a Bronco, ustedes no son gobierno, ustedes están ahora transitoriamente. Pero yo pienso que el gobierno, de alguna manera, tendrá que hacerse sentir para que sepa el PLD que ya el que está gobernando es otro partido, y hay otro criterio, y hay otros presidentes, y hay otros funcionarios, y hay otra política de gobierno en el ejercicio. Pienso yo que eso debería hacer. Entonces me gustó eso de doña Miriam, que trajo como el pelito para que saquen el cuerpo, para que jalen el cuerpo por ahí. El pelito tiene que ser muy fuerte, pero será un pelito con relación a todo. Entonces, como que eso me gustó, porque parece como que hay sectores que no saben que ya es otro gobierno y el gobierno tiene que hacerse sentir de que es verdad que es otro gobierno. No solo con esa parsimonia, esas medidas buenas, dulces, satisfactorias, prometedoras, auspiciosas que ha tomado, sino también con el castigo a muchos desmanes que se hicieron. Estoy diciendo así porque, como yo no soy asistente
ningún presidente, yo puedo decir las cosas sin tener que consultar al presidente, ¿no es verdad? Y los asistentes al presidente consultan con el presidente lo que van a decir por Twitter. Debería ser. Bueno, lo dejo ahí. Debería ser. Mire, le voy a decir lo siguiente. Usted tiene toda la razón con lo que está diciendo. No, tiene razón. Lo que sucede es que los gobiernos son gobiernos y tienen que ejercer su función y ya, no preocuparse. Y la oposición es la oposición y el partido de gobierno que pierde una elección y al otro día que entregó es oposición. Y está en su derecho. Hay una cortesía de los 100 días, pero bueno, es una cortesía. Está en su derecho de comenzar a criticar. Y un gobierno tiene el derecho de comenzar a gobernar. Eso es así de simple y sencillo. O sea, el gobierno no tiene que quejarse de que lo critiquen, todo lo contrario. El director de presupuesto del anterior gobierno dijo que él hubiese hecho eso así, o asado. Bueno, revísenlo, porque de repente tiene algo de verdad, tiene algo de cierto. De repente está totalmente equivocado. O sea, yo creo que no estamos en una gallera, en un toma y dame, etcétera, etcétera. Sino se le escucha y lo que es y lo que no es se le dice, mire, no se puede hacer así, punto. Es algo tan sencillo como eso. Y el gobierno lo que tiene que comenzar es a gobernar. Yo creo que ha comenzado a gobernar, ha hecho unos... Yo no sé si el programa ese, no he visto notas sobre el programa de reparación de vivienda, que es un programa interesante, que creo que está en el Ministerio de Obras Públicas, que es un programa interesantísimo de las 30.000 viviendas. Yo creo que eso hay que publicitarlo. Hay que publicitarlo. En estos días vi, por cierto, un spot publicitario, una cuña, una propaganda, de qué ministerio es. El presidente de la República hablando bien de un ministro y ese ministro agarró y hizo una cuña publicitaria de ese discurso. A mí me parece que eso es un absurdo. Un absurdo. Yo creo que esos detalles, porque son detalles dentro de un mundo de cosas que se van haciendo. Mientras estás haciendo una planificación de 5.000 millones de pesos para la agricultura, 5.000 millones de pesos para las pequeñas y medianas industrias, se están haciendo una planificación o se ha comenzado a reparar 30.000 viviendas. Eso es una nimiedad. Claro, esa nimiedad hay que llamarle la atención y no hacerlo. A mí me parece que comunicacionalmente es un absurdo, pero no poner el énfasis allí. ¿Qué va a hacer la oposición? Va a decir, qué buenos son los 5.000 millones de la agricultura, qué bueno. No lo va a decir. Va a decir que este ministro dijo tal cosa o que el secretario del presidente mandó un Twitter así asado, que la senadora dijo tal cosa o el diputado del gobierno o del partido de gobierno dijo tal cosa. Es lo lógico, esa es su función. Y la función del partido de gobierno es decir, señor, estamos haciendo esto. Y lo otro, yo recuerdo, don Licho, y usted fue parte de eso, de la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas. Una de las funciones de la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas en el gobierno del presidente Mejía, Opidemo, una de sus funciones que avanzó mucho en ese sentido, era darle coherencia a la política comunicacional del gobierno, que avanzó muchísimo, no lo logró en un 100% porque no es fácil coordinar y hacerle sentir que el gobierno es uno solo y que la política comunicacional tiene que tener una orientación. No es fácil, pero eso es fundamental en un gobierno. Saber decir las cosas, y saber decir las cosas no es ocultar las cosas, sino colocarlas en su justo contexto y decirlo. Y yo creo que el gobierno tiene que ser primer abanderado de decir las cosas, inclusive hasta los errores tiene que decirlo, porque así le pica adelante, como dicen, al adversario. Entonces, yo lo que sí veo, porque yo veo muchos programas positivos, muchísimos programas positivos, pero por ejemplo, el presupuesto nacional se habla de 1 billón de pesos. El último presupuesto que presentó al Congreso, el PLD,
era menos de 1 billón de pesos. Era cercano al billón, pero menor. Claro, 900.000 y pico de millones. Con los créditos adicionales, etcétera, pasó del billón. Por supuesto que pasó del billón. Pero inicialmente fue menor. Inicialmente es ligeramente mayor. Y pasará y subirán, porque habrán créditos adicionales, porque ya va con un déficit. Pero entonces cualquier poco avisado dice, bueno, pero si ofrecieron reducir 50, 60, 70 mil millones de pesos en la duplicidad de las instituciones, si otro dijo que había el 30% de botella, si el otro dijo que había un 30, 40% de corrupción, porque el mismo presupuesto. Entonces, el gobierno tiene que decirle a la gente, mire, estamos haciendo este presupuesto porque le estamos dedicando tantos millones a la educación, tantos millones, pero decirlo de forma enfática, vamos a decirlo así. Estamos dedicando a esto, hemos reducido las nóminas aquí. Han habido algunas notas de prensa, alguna declaración del ministro. Sí, le estamos dando 100 mil millones de pesos más a la educación y estamos respetando el 4%, etcétera. Pero eso queda en una nota de prensa, en un periódico por allí. Pero la población general, lo que le queda en la cabeza es un poco menos de 1 billón y ahora un poco más de 1 billón. Es lo mismo, es el mismo presupuesto. Eso es lo que le queda a la gente en la cabeza. Y entonces hay que decirle a la gente, en unos spots publicitarios bien diseñados de 1 minuto, que en vez de decir que el ministro tal tiene las alabanzas del presidente de la República, decir en un spot publicitario, decir, señores, estamos dedicando 1 billón de pesos porque le hemos aumentado 100 mil millones a la educación, estamos el programa de 30 mil viviendas, tenemos el programa tal, y por eso es que tenemos 1 billón de pesos. Entonces es un problema de comunicación. Usted lo dijo creo que ayer, es un problema de planteamiento estratégico. Un planteamiento estratégico y llevarlo a la comunicación, práctica. A la práctica y decirle a la gente. Ese tema que está allí entre el secretario del presidente de la República, la senadora Fadul, el diputado Orlando Jorge, creo que se llama así, Villegas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debió haber hecho el gobierno, quizás el ministro? Haberse reunido con la fracción parlamentaria, o por lo menos con los cabecillas de la fracción parlamentaria, decirle, mire, vamos a traerle al Congreso un presupuesto así, así, asado, y haberle dado por lo menos las líneas gruesas del presupuesto y haber conversado un poco con ellos. No presentó un presupuesto al Poder Legislativo como poder autónomo al Poder Ejecutivo del Legislativo. Ah, bueno, si es un poder autónomo, entonces sométete a las críticas del Poder Legislativo, aunque sea de tu propio partido. No sé si me explico. Correcto. Entonces, es un tema de comunicación, de relaciones humanas, de agendas de trabajo, dedicarle 1 hora, 2 horas a una reunión quizás con toda la fracción parlamentaria de diputados, pero sí con los presidentes de las comisiones, etcétera. Ustedes conocen su dinámica, ¿verdad? Entonces allí se reúnen, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, le vamos a hacer un énfasis aquí, necesitamos que nos ayuden a publicitar esto. Esto es lo que hay que hacer énfasis en las discusiones presupuestarias, etcétera. Entonces, te evitas eso, que una senadora diga algo, que 1 o 2 diputados digan otra cosa, que el secretario del presidente de la República saque un Twitter diciéndole que, acusando de doble moral política a sus propios senadores y propios diputados. Entonces, eso no tiene sentido. Falta opidemos. Faltan gente como Fafa Taveras, que tiene la cabeza bien amoblada en el planteamiento estratégico del gobierno. Bueno, vamos a ver eso. Yo pienso que eso va a cambiar. El presidente va a hablar mañana y pienso que va a referirse a lo del presupuesto. Pero como usted dice, debe haber una enfatización en los puntos básicos que transforman la situación de la gente. Y el presidente lo ha hecho mucho con la salud. El programa de salud pública ha sido bastante bien ponderado y muy
evidenciado, las obras de obras públicas han sido, la gestión de obras públicas ha sido también muy bien valorada en términos de los programas que están iniciando, programas de integrar a la comunidad en la defensa y limpieza de su entorno con el auspicio de obras públicas. Hay un programa que se llama Peón Caminero, que es muy integrar importante a los moradores de los caminos de las comunidades a limpiar, a proteger el camino vecinal, la carretera, a vigilarla y proveerle seguridad con ellos mismos. O sea, que no tenga que ir una gente de otro lugar a protegerles ahí, y se les paga para eso. Igual que también un programa de obras muy bien ponderado, que hubo periódicos que hasta lo editorializó con respecto al sorteo de obras pequeñas, más de 200 obras pequeñas en todo el país que han sido también evidenciadas. Y las obras grandes, el puerto de Manzanillo, la autopista del Coral, las circunvalaciones que se van a iniciar y otras a concluir. Es decir, ha habido una dinámica importante del gobierno, además de los programas sociales que se han estado ampliando. No se ha detenido esa parte, y me parece que sí amerita una dinámica comunicacional, que eso se perciba, esa parte. Pero tenemos 53 días solo de cambio de gobierno. Yo sí insisto en que el partido tiene que jugar un papel preponderante. El partido tiene que estar organizado alrededor de la gente. El partido tiene que comunicarle a la gente, porque la televisión no la ve todo el mundo, los medios masivos no lo ve todo el mundo. Pero si usted tiene 50.000 dirigentes del partido, multiplicado por 10, usted tiene 500.000 de gente llevando información permanente, coherente, unificada de lo que está haciendo el gobierno. Eso es vital, eso es fundamental. Y para eso tiene que haber una comunicación interna en el partido que pueda llevar ese nivel de información a todos los rincones del país. Para eso debe haber también una visión, tiene que haber una estrategia que se convierta en esa realidad. Fortalecer al partido es vital, y fortalecer la comunicación del gobierno con el partido. No solo con un empleo, no con un empleo, sino lo que pasaba antes, que cada dirigente del partido se sentía parte del gobierno porque podía prometer, resolver, podía dar la cara hasta por una vacuna que se iba a hacer. Esos programas comunitarios que se hacían, en los que el partido participaba con la comunidad, con las juntas de vecinos, con los grupos de socorro, todas esas obras pequeñas, qué sé yo, que limpiaron una cañada, que pavimentaron una calle, que esté el partido también llevando esa información, consciente de lo que se está haciendo. Eso no es politiquería, eso es sencillamente empoderar a la comunidad, a la gente, en el desarrollo de ese gobierno. Y eso no es difícil hacer, no es difícil hacer, solamente falta voluntad y un plan para hacerlo. Sí, llevar el tema del partido es fundamental, porque nosotros tenemos partidos hechos a la imagen y semejanza de la sociedad del siglo XIX. Los partidos modernos, como nosotros los conocemos, nacieron a mediados del siglo XIX en Europa. Después de la revolución, de la primavera de los pueblos, que se llamó en 1848, que vino un gran movimiento en todas las ciudades europeas. De ahí salió el manifiesto comunista de Carlos Marx. Marx inclusive dijo que no sabía si había escrito tarde el manifiesto o le llegó muy temprano la revolución, la de 1848. Hubo lógica estructurada. Sí. Ahí con los socialdemócratas. Sí. Luego vino todo ese proceso porque ya el proletariado se había ido mineralizando como clase social y se fueron creando los sindicatos, y después llegaron los partidos políticos y fueron partidos de masa. La estructura de esos partidos, mutatis mutandis, es la misma de los partidos modernos nuestros. Un poco más allá, un poco más acá, una secretaría de sociedad civil, que eso no existía en esa época, etcétera, etcétera. Pero es la misma piramidal inclusive. Pero es la misma piramidal. Esa pirámide, que siempre hay que sostener la pirámide, lo que hay que establecer los mecanismos de comunicación interna dentro de la pirámide
y cada nivel de la pirámide cómo se comunica con su entorno social y cómo se hace un sistema de comunicación para que la cúspide del partido tenga la información de la base del partido en tiempo real, porque hoy con estos aparaticos se puede hacer en tiempo real. Y teniendo un partido que está tan ligado al gobierno, porque sus principales figuras están dentro del gobierno, se lograría una dinámica realmente exquisita en función de una democracia moderna, una democracia participativa, de transparencia, de participación y de todo lo que nosotros estamos aspirando como sociedad, y estamos aspirando que se mejore, porque todo eso es un proceso, un proceso. La democracia es perfectible para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país mucho mejor. Pero hay que trabajar eso, hay que trabajar ambas cosas. Vamos a una pausa todos. ¿Cómo no? Otra veleidades. Bueno, señoras y señores, el 4 de octubre del 2020 se cumplieron 30 años de la unificación de Alemania. Recuerde que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una zona soviética que era la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, y las zonas ocupadas por los ingleses, franceses y norteamericanos se conformó la República Federal Alemana, una de carácter occidental, democrática, etcétera, la otra con una democracia popular, soviética, etcétera, etcétera, bajo el mando de los soviéticos. Tenía dos capitales, la occidental a Bonn y la oriental tenía Berlín. A Berlín Oriental. Bueno, en 1989 se derriba el muro, pero se mantuvieron los dos gobiernos. Y el 4 de octubre de 1990, 45 años después de la ocupación de Alemania, se unificaron las dos Alemanias. ¿Pero qué sucedía? El desarrollo industrial, cultural, educativo, la calidad del trabajo de Alemania Occidental era muy superior a la de Alemania Oriental. Y Alemania Occidental comenzó a hacer unas inversiones cuantiosas en Alemania Oriental, a lo que era el territorio de Alemania Oriental, para tratar de armonizar, de equilibrar el territorio. 30 años después, con la eficiencia de los alemanes, sin la corrupción, porque ahí prácticamente no hay corrupción, y si la hay es porque se robará una goma o un lapicero de una oficina, eso es corrupción. 30 años después, aún no se ha logrado nivelar ambas Alemanias. Aún las tasas de desempleo en Alemania, lo que era el territorio de Alemania Oriental, son superiores a las de Alemania Occidental. Aún hay emigrantes de la Alemania, emigrantes internos de la Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental, lo que eran los territorios de Alemania Oriental hacia la Occidental. Hay diferencia social muy notable. Hay diferencia social. Hay inclusive en los alemanes occidentales hacen discriminación de los alemanes orientales. Ya hablé de la tasa de desempleo. Las universidades, las principales, de las 10 grandes universidades más reconocidas dentro de Alemania, solamente hay 2 que son de Alemania Oriental, y así sucesivamente. O sea, 30 años después no han logrado armonizar lo que es el conjunto de Alemania, no han logrado regularizar el desarrollo en forma igualitario en todo el país. Ahí hay elementos culturales, elementos históricos. Angela Merkel reconoció que tendrán que reunir mucha más energía para lograr la cohesión. Hay una decisión de fomentar, de avanzar en ese camino, pero también hay una voz de alarma porque en esa Alemania Oriental hay partidos de extrema derecha que están obteniendo votación y en los parlamentos regionales ya tienen representación.
O sea, que ya hay un síntoma allí, hay una fiebre que está llamando la atención en ese sentido. Ahora, yo me digo para mis adentros, después de 30 años siendo alemanes, que es el motor de Europa, que en el 45 estaba destruido y hoy es una de las potencias mundiales en economía, militar, en todos los órdenes, en ciencia, en cultura. Es el motor, es la locomotora de Europa alemana. Los últimos 30 años del siglo pasado fueron vitales para el desarrollo de Alemania y para el posicionamiento de esa Alemania en todos los órdenes, científicos, económicos, deportivos, sociales. La seguridad social alemana, que es socialdemócrata, nada le envidia a ninguna. Es motivo de envidia de la seguridad social de Estados Unidos y de toda Europa. Ahora yo me digo, en 30 años... Usted mencionó a la Angela Merkel, pero para ese logro, para esos importantes... Willy Brandt. Hay que hablar de Willy Brandt, hay que hablar de Helmut Schmidt, hay que hablar de toda esa playa de grandes políticos que tuvieron los alemanes en esa parte. Entonces, armonizar un país en 30 años no es fácil, siendo alemanes, teniendo dinero y teniendo un orden y método. No me le pidas 50 días después de 16 años. Un presupuesto. O sea, hay que... Vamos a dejar eso así porque ya se nos acabó el tiempo. Ya es hora de retirarnos. Sí, el implacable Joan nos está diciendo que nos retiremos. ¿De verdad nos está votando? Sí, ya no. Bueno, nos está diciendo que nos vayamos. Anda, sí. Bueno, pues vamos a obedecerle a Joan porque él es el que manda ahí. Nos vemos mañana entonces y gracias a los televidentes. Gracias por esta disertación que usted siempre da. Les gusta mucho a la gente de fuera y de adentro. Felicidades y mañana nos veremos.